El caso de Pedro Aces. Una situación al interior de Morena que ya es indefendible. Una situación que se les ha salido de las manos. No solamente estamos hablando de que el diputado tendría vínculos con el líder criminal llamado El Limones, un líder extorsionador, sino que también estamos hablando del derroche de Pedro Aces. Viajes en helicóptero como transporte local en la Ciudad de México, fiestas en hoteles de lujo en el extranjero. Estamos hablando de un representante de Morena que ni va con los principios, ni va con los ideales de la Cuarta Transformación y al parecer en este momento tampoco está aportando mucho que digamos. Hoy dicen que Claudia Sheinbaum empieza a perseguir a opositores. ¿Por qué? Porque no solamente va pues por los socios y amigos de Pedro Aces, morenista, sino que también Claudia Sheinbaum al parecer ahora va por la aliada, la mano derecha de Claudio X González. La Fiscalía General de la República inicia una investigación contra Amparo Cázar, aliada de Claudio X González. ¿Por qué? Por desfalco a Pemex. ¿Esto qué significa? Si Morena persigue opositores, entonces ¿por qué también está embarrando a los suyos? ¿Será que la promesa de cero impunidad de Claudia Sheinbaum se está cumpliendo? Vamos a verlo, noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Pues sí, Pedro Aces ha sido en los últimos días una piedrita en el zapato para Morena. Y no solamente en los últimos días, sino también hay que decirlo de un tiempo para acá, después de que se descubrió todo lo que este señor estaba haciendo y que pues no va con los principios de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ahora, como si eso no fuera suficiente, seguramente tú ya lo viste, ya lo sabes, pero pues ocurrió esto. Detienen a este personaje, presunto extorsionador de productores y líder de la CATEM en el estado de Durango. Ahí están las imágenes. Esto lo informó el Gabinete de Seguridad. El propio Omar García Harfuch fue quien dio la explicación, fue quien dio los informes de lo que estaba pasando, de esta detención. Un grupo delictivo dedicado a la extorsión. Este personaje habría sido o es secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango, según se muestra a través de redes sociales de la organización que dirige a nivel nacional el diputado morenista Pedro Aces, que inmediatamente, por supuesto, salió a deslindarse, a decir que no es cierto, que ni lo conocía, ni sabía quién era, ni qué es lo que estaba haciendo ahí. Se deslindó tal cual Pedro Aces. El día de hoy, diferentes medios de comunicación han publicado la captura de El Limones. Felicito a las autoridades mexicanas encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la Confederación de la Productividad, la Confederación Moderna, la Confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Limones no es CATEM, fue lo que dijo Pedro Aces, pero luego salieron imágenes, luego salieron videos de este personaje junto con Pedro Aces haciendo campaña en favor de Morena. Entonces, indefendible. Y luego espérense porque se pone peor. Se pone peor. Después aparece el diputado morenista, sobreviviente de Ayotzinapa, además, Omar, a lanzar acusaciones y a denunciar presiones por parte de Pedro Aces. Lo digo antes de que ocurra, no vayan a usar mi nombre diciendo que las y los diputados de la bancada de Morena respaldamos a ciertos personajes que no están más que haciendo daño al movimiento. No, yo no voy a ser partícipe de encubrir a personalidades que están vinculadas o presuntamente vinculadas a extorsionadores o a otro tipo de personas. No lo apruebo, lo dije hace tiempo, denuncié cuando en lo oscurito instalaron el grupo de amistad con Israel. Me mandó decir este personaje que bajara mis publicaciones.
Me lo mandó a decir con la vicecoordinadora Gaby Jiménez. Y por ahí anduvo diciendo, entre pasillos, porque muchos amigos diputados, que lo voy a conocer. Bueno, pues ya lo estamos conociendo. Niega tener relación con ciertos personajes y sin embargo, fotos, videos, respaldándolos. Ese tipo de personas no sirven en el movimiento y espero que el partido tome medidas y que las investigaciones lleguen a fondo. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de los hechos, lo que podemos comprobar más allá del drama. Y en medio de los hechos y del drama también, pues viene al caso nada más y nada menos que el tema de María Amparo Cázar. Sí, efectivamente, María Amparo Cázar resulta que estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Bueno, la acusan de uso ilícito de atribuciones. La Fiscalía General de la República publicó a través de redes sociales, y bueno, esto ya es noticia nacional, ¿no? Judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Cázar y otras 2 personas. Van a ser imputados por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras el fallecimiento de su esposo. Y sí, la Fiscalía General de la República hoy acusa a María Amparo Cázar de uso ilícito de atribuciones. Un caso que se había dado a conocer desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se habían dado detalles, más o menos se había explicado de qué se trataba, pero bueno, no habíamos visto en realidad que la Fiscalía hiciera nada. Y ahora llega Ernestina Godoy y al parecer empiezan a ocurrir cosas. Empezamos a ver resultados, empiezan a desahogar carpetas de investigación. En su momento, quien era director de Pemex explicó de qué se estaba acusando y cuáles eran las irregularidades. Escuchemos. Fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tiene la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Cázar. Y es que este esquema es muy conocido, se daba mucho por el amiguismo y los compadrazgos de aquellos funcionarios o de aquellos personajes que ahora se convirtieron en oposición, no porque se esté afectando al pueblo mexicano, sino porque se están afectando realmente sus privilegios. Ahora Claudio X González hasta sale a decir que la gente se le acerca en la calle para pedirle que le eche ganas, que por favor tienen que tumbar a Morena. Dice Claudio X González que son morenistas quienes se le han ido acercando para pedir que tumben al régimen de Claudia Sheinbaum. Recientemente, y no voy a mencionar los nombres, porque sería una deslealtad de mi parte. Los comprometes. Pero crecientemente se me acerca gente alineada con Morena o con el PT y con el PBM, y así como, no le bajen, no le bajen, denle. Ustedes tienen razón. A mí pasa exactamente lo mismo. Ya lo hemos comentado. Gente que está dentro del gobierno o que simpatiza con Morena, no se atreven a levantar la voz. Pues ustedes están hablando por nosotros, no le bajen. No le bajen. No le bajen, dicen ellos. Bueno, vámonos por partes. No vamos a hablar de los hechos, no del drama. La Fiscalía General de la República no abre investigaciones por simpatías políticas. Se tienen que abrir por denuncias, auditorías y rastros financieros. En el caso de Amparo Cázar,
La indagatoria se origina en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, todas ellas vinculadas con contratos irregulares con Pemex, algunos de ellos heredados desde administraciones anteriores y otros también con presuntas triangulaciones recientes. Eso no lo inventó Morena, eso está en los expedientes. Ahora, ahí te va el dato incómodo para la narrativa opositora. En 2025, más del 35% de las investigaciones federales por delitos financieros involucran a personas con vínculos políticos activos. Y no todas son de oposición. Hay de todos colores. Por primera vez están investigando políticos de todos los colores. Y aquí viene lo que les revienta el discurso. Porque si lo de Amparo Cázar fuera una persecución política, pues personajes como Pedro Aces no estarían bajo escrutinio. Si esto fuera nada más un ajuste de cuentas, no se investigaría también a figuras cercanas a Morena. Si esto fuera una venganza, no habría expedientes abiertos en contra de aliados históricos al poder económico. El patrón es claro. Dinero sin explicar, contratos opacos, vínculos incómodos y una fiscalía que por primera vez no va a preguntar de qué partido eres. La conclusión es muy sencilla, ¿eh? No es que estén persiguiendo opositores, es que ya se acabó el blindaje automático y eso para muchos se siente como una persecución. ¿Por qué? Porque ahora llama muchísimo la atención que cuando investigan a líderes opositores o a personas de la derecha, pues es una persecución política. Pero cuando salen a relucir investigaciones o detenciones que involucran a gente cercana a Morena y que es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien los detiene, los investiga, los denuncia, pues entonces dicen, ya se embarró, esta es la evidencia del narcogobierno. Bueno, ¿quieren que los detengan o no? Se la pasan preguntando, ¿y cuándo investigan a Adán Augusto y a los hijos de López? Bueno, hay morenistas que están saliendo en las investigaciones. ¿Lo quieren o no lo quieren? Lo relevante aquí ya ni siquiera es el nombre, es el patrón, sobre todo en el caso de María Amparo Cázares. Fíjense, en Pemex, entre 2016 y 2018, la auditoría documentó más de 1,200 casos de pagos irregulares por pensiones, seguros y prestaciones, muchos de ellos acelerados, inflados o concedidos sin cumplir requisitos legales completos. Es decir, no nada más estamos hablando de que es María Amparo Cázar. No es una persecución política directa en contra de la señora. Estamos hablando de 1,200 casos igualitos al de ella. No es una excepción. Es un modelo que estaban acostumbrados a hacer, tan acostumbrados que pensaron que era legal, pero no. Para ponerlo en contexto, una pensión promedio en Pemex ronda entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Y aquí estamos hablando, en este caso, de 125 mil pesos al mes durante años. Y aparte, un seguro millonario liquidado en tiempo récord. Eso no es un estándar, eso es un trato preferencial. Y aquí viene también el dato incómodo para la oposición. El delito de uso ilícito de atribuciones no persigue beneficiarios por pensar distinto. Persigue a quien utilizó un cargo para poder autorizar pagos fuera de nómina. Por eso la carpeta estaba abierta desde hace muchos años y por eso no se cae en los tribunales y por eso hoy está avanzando. La diferencia no es política. La diferencia es que antes se congelaban los expedientes, se guardaban en un cajón y hoy se están desahogando. No es una revancha, no es una censura, es algo mucho más grave para ellos. Se les acabó el botón de pausa y ahora, bueno, se tienen que atener a las consecuencias. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? Que el régimen, como le llaman, ¿no? Que el gobierno de Morena, que el gobierno de Claudia Sheinbaum, nada más investigue o denuncie o detenga a personas vinculadas con la oposición, o que dé la cara, que se los amarre bien y salga y detenga también a quien corresponda, aunque entre esos tengan que salir embarrados personajes de Morena. ¿Qué preferirían ustedes? Porque me parece que la respuesta de todos es la misma.
caiga quien caiga. Esa fue la promesa de Claudia Sheinbaum y parece ser que la está cumpliendo. Pero bueno, Movimiento Ciudadano es hoy la esperanza de México, no hagan de cuenta. Movimiento Ciudadano ha decidido robarse el eslogan de la Cuarta Transformación y convertirse en el partido que es la esperanza de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el PRI ya gobernó y lo hizo pésimamente mal. Porque el PAN ya gobernó y también lo hicieron pésimo. Morena está gobernando y empiezan a difundir la narrativa de que lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque sí. Así como Claudia Sheinbaum hoy está haciendo un buen trabajo a nivel nacional y a nivel internacional, pues habrá algunos gobernadores que no estén haciendo lo propio y habrá los impresentables de Morena que quieran abusar. Entonces, ¿a quién le falta gobernar en este país? A Movimiento Ciudadano. ¿Y qué dice Jorge Álvarez Maínez? Que están listos para sacar la casta y gobernar en este país. La pregunta es, ¿cómo ha gobernado Movimiento Ciudadano? ¿Cómo le fue a Jalisco con Enrique Alfaro? ¿Cómo le va a Jalisco ahora con Pablo Lemos? ¿Cómo le ha ido a Nuevo León con Samuel García? Y sobre todo, ¿cómo han crecido las fortunas de los gobernadores de Movimiento Ciudadano, no? Esto es lo que dice Jorge Álvarez Maínez para defender que ellos van a ser la opción de oposición en las próximas elecciones. Pienso que quien confía en este momento en Movimiento Ciudadano tiene la expectativa de que seamos distintos, no solamente al gobierno, no solamente a Morena, sino que seamos distintos a los partidos que gobernaron México en el pasado, al PRI y al PAN, que yo lo he dicho, sin ánimo de ofenderlos, creo que fue un error histórico su coalición con el PRI, porque el PAN nace en oposición al PRI. Su causa de ser, su razón de ser, es esa oposición histórica al PRI, y que creo que en este momento vincularnos a esos proyectos que además pues tienen posiciones que nosotros no compartimos, posiciones antinacionalistas, posiciones complacientes con la política, por ejemplo, de los Estados Unidos contra el gobierno mexicano, contra la soberanía nacional, posiciones antipopulares con los temas de programas sociales, posiciones yo creo que extraviadas en un asunto en el que se han ido radicalizando, polarizando las posiciones políticas en México, y por eso creo que Movimiento Ciudadano tiene que consolidar su propio espacio político, su agenda, sus causas. Nosotros hemos dicho, más que una oposición, nos consideramos una alternativa. Más que ver al pasado de México, vemos al futuro. Yo pienso que quien confía en este momento en Movimiento Ciudadano tiene la expectativa de que seamos distintos, no solamente al gobierno, no solamente a Morena, sino que seamos distintos a los partidos que gobernaron México en el pasado, al PRI. Y es que si en algo está teniendo un acierto Movimiento Ciudadano es justamente en no juntarse con el PRI y con el PAN, aunque en lo oscurito y por debajo de la mesa lo siguen haciendo. Fíjense, el problema de Movimiento Ciudadano no es el discurso, es el expediente. Jalisco. En el sexenio de Enrique Alfaro cerró su gobierno como uno de los 5 estados con más personas desaparecidas del país. Más de 15,000 de acuerdo al registro nacional. Homicidios dolosos al alza en zonas metropolitanas clave en Jalisco, como Zapopan y Tlajomulco. Un sistema de transporte y obras públicas con sobrecostos observados por la Auditoría Superior por miles de millones de pesos. Eso, perdón, pero ni en ninguna parte es un nuevo modelo. Es una vieja improvisación con marketing naranja. Y hablando de marketing naranja, pues hablemos también de Nuevo León, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la crisis hídrica del 2022 al 2024? Mientras que el gobernador transmitía desde estadios, aviones privados, giras políticas. El endeudamiento estatal, que pasó de 77,000 a más de 110,000 millones de pesos en su administración. Y el dato incómodo, el crecimiento patrimonial de su círculo cercano, documentado por medios financieros muy por encima del ingreso oficial declarado. Estamos hablando de fortunas y poder, porque Movimiento Ciudadano presume mucha juventud, pero eso sí, siguen gobernando como un club privado. Empresarios amigos, contratos recurrentes, gobernadores que salen más ricos de lo que entraron. Eso no es esperanza.
Eso es seguir protegiendo los privilegios. Y la conclusión es clara. Movimiento Ciudadano no es el futuro que no ha gobernado. Es el presente que ya gobernó y lo está haciendo mal. Y ahora quieren venderse como una alternativa porque la memoria también estorba en campaña, hay que decirlo. Ahora se venden como lo nuevo. Espacio político, su agenda, sus causas. Nosotros hemos dicho, más que una oposición, nos consideramos una alternativa. Más que ver al pasado de México, vemos al futuro. Yo pienso que quien confía en este momento en Movimiento Ciudadano tiene la expectativa de que seamos distintos, no solamente al gobierno, no solamente a Morena, sino que seamos distintos a los partidos que gobernaron México en el pasado, al PRI y al PAN. Movimiento Ciudadano es un partido que ofrece o promete futuro, pero sus gobiernos han entregado desorden. Y bueno, hasta ahorita lo que tenemos es que Morena está gobernando con resultados medibles, no con eslogans. Movimiento Ciudadano puede dominar la narrativa que en TikTok, a lo mejor en Instagram, pero es que gobernar no es lo mismo que bloguear. La estrategia de Movimiento Ciudadano es mucha narrativa generacional, mucho ese discurso de somos diferentes, pero eso sí, cero rendición de cuentas cuando gobiernan. Cuando Movimiento Ciudadano gobierna, no construye instituciones, construye marcas personales. Enrique Alfaro terminó peleado con medio mundo. Samuel García tiene Nuevo León convertido en una plataforma presidencial, no en una prioridad estatal. Y ahí te van los datos claves. Movimiento Ciudadano crece en engagement digital, pero no crece en la aceptación post-gobierno. Donde ya gobernaron, no arrasan en elecciones, ni están heredando proyectos sólidos. Es el ejemplo de Jalisco. Entonces, pues podrán ser muy buenos para la campaña, pero se me hace que en gobernar y en administrar el poder, pues no, lo que administran bien son sus fortunas nada más. Y sí, Jorge Álvarez Maínez se quiere deslindar de estos políticos o de estos partidos que quieren venir a vendernos estas estrategias de ofrecernos al gobierno de los Estados Unidos. Y aquí es donde yo entro a preguntarles a ustedes, ¿qué tan mal estará la cosa que hasta los voceros de derecha reconocen quiénes son los traidores a la patria? ¿Sí? Voceros de la derecha hoy abiertamente dicen, a ver, todos los que piden intervención extranjera son traidores a la patria, no se les puede llamar de otra manera. Este es un podcast de dos jóvenes de oposición, de derecha abiertamente, criticando a los políticos de derecha que piden intervención extranjera. Escucha. Todos los que piden intervención gringa, para mí es un puto vendepatrias, güey. Ver gente yendo al Congreso de Estados Unidos a decir, hello, we have a problem in Mexico. Claudia Sheinbaum is a dictator. Cállate el hocico, güey. O sea, buen pedo. O sea, sí tenemos un pedo. Va, arréglalo como mexicano, güey. ¿Sabes cuáles son los peores, güey? Los de Twitter que alguien dice alguna mamada y etiquetan al Deputy State y al Homeland Security. Mira lo que dijo de USA, quítale la visa y todo. Sí, retweet. ¿Qué tan pusilánime tienes que ser, güey, para independientemente el zurdo que está al lado de mí o piensa diferente a mí, no lo voy a vender con un gringo, güey? Esa gente genuinamente se imagina, güey, que el soldado Ryan y el soldado Smith es I care for you, me preocupas mucho, voy a salvarte a ti, guerrero, porque eres una gran persona. No, puñetas. Todos los que piden intervención gringa, para mí es un puto vende. Y ya saben ustedes de quiénes estamos hablando, ¿no? ¿Quiénes han pedido abiertamente la intervención extranjera en nuestro país? ¿Quiénes se han vendido? Miren, voy a ponerles este discurso de Gerardo Fernández Noroña, diciéndoles abiertamente, celebrar a una persona incluso que pide la intervención militar en contra de su pueblo, es ser un vendepatrias. Doctor Noroña tenía que venir a darles su despedida decembrina. Así es que hoy celebran que se haya envilecido el Premio Nobel de la Paz con una persona que pide la intervención militar en contra de su pueblo y su patria, porque son traidores al pueblo y traidores a la patria. Qué bueno que lo celebren, qué bueno que se quiten la máscara y demuestren que son fascistas, violentos, traidores a su pueblo y a la soberanía
de los países. Nosotros no. Nosotros exigimos el respeto a la soberanía e independencia de cada nación. Efectivamente, somos solidarios con el pueblo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Palestina. Larga vida al pueblo palestino que vive un genocidio brutal y que ustedes callan y no dicen ni mu frente a esa barbarie ante sus ojos, en vivo todo el tiempo, minuto a minuto. Cierro. No solo defiendo a México, tan lo defiendo que por eso brincan como chinicuiles en nopal cada que vengo a... Y es que miren, esto ya ni siquiera lo dice, es que lo diga Noroña, Morena, la 4T o Claudia Sheinbaum. Son los mismos voceros de la derecha, los que hoy ya no pueden sostener lo insostenible. Datos duros. El artículo 39 de la Constitución es clarísimo. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Y el artículo 33 prohíbe cualquier injerencia extranjera en asuntos internos del país. Entonces, cuando políticos mexicanos piden sanciones, intervención, presión militar o económica extranjera, no están denunciando. Están violando el principio básico de la soberanía nacional. No es una opinión, Eso es historial. En 2018 y 2021, panistas y priistas viajaron todos juntos a Washington. ¿Para qué? Para pedir frenos contra el gobierno electo. En 2024 y 2025, columnistas y exfuncionarios pidieron abiertamente que Estados Unidos interviniera por seguridad y democracia. Eso dijeron. Bueno, hoy, incluso jóvenes de derecha reconocen que eso no es ser oposición, eso es entreguismo. Los mismos que se envuelven en la bandera son los que quieren que otro país decida por México. Por eso les duele tanto, porque ya ni siquiera su propia base los define. Cuando ya hasta la derecha y sus voceros dicen que eso es traición, pues no es propaganda, estamos hablando de una derrota moral. ¿Quiénes han ido a Estados Unidos? Ricardo Anaya pidió entrevistas y foros internacionales para que Estados Unidos presionara económicamente a México por seguridad y energía. Alejandro Moreno en 2023-2025 le solicitó a Washington endurecer sanciones en contra de México que por narcotráfico. Ha insistido en que México es un riesgo regional. ¿Para qué? Para justificar la presión extranjera. Margarita Zavala también respaldó públicamente que Estados Unidos calificara a los cárteles mexicanos como terroristas, sabiendo perfectamente que eso abre la puerta a la intervención militar. Y Felipe Calderón, bueno, ni se diga. En foros internacionales ha pedido mayor involucramiento de Estados Unidos en la seguridad mexicana. Imagínense ustedes. Loret de Mola, Claudio X González, opinadores afines, voceros empresariales, todos radicalizados. Han pedido la intervención extranjera y eso, les digo, en la Constitución está establecido como traición a la patria, aunque no les guste. Y mientras tanto, ¿qué dice la gente en las calles? Vean lo que dice y lo que piensa la gente allá afuera. Mucha mala información nos dice que nuestro gobierno es un narcogobierno, de gente que está comprada. A mí se me ha acusado de estar comprada, cosa que no estoy. Y así como usted apoya, pues yo hablo con usted. Y gente que viene y se queja, quiero saber por qué, ¿no? O sea, el chiste es ver la realidad. Pero siento que el hecho de decir algo que no concuerde con los datos de gobierno se ha criminalizado. Depende de quién viene. Hay otros medios que se nota claramente cómo le tiran al gobierno. Y en el caso de usted, pues yo la sigo, yo he visto mucho su canal. Debo de informarme para saber si eso es cierto o no es cierto. Yo tengo una hija con discapacidad. Ella misma me decía, mamá, a mí no me van a contratar porque yo estoy sorda, estudié enfermería, hasta que fue a meter sus papeles al programa de bienestar, de salud casa por casa, y la recibieron. Hoy los jóvenes con discapacidad reciben una beca. Yo, como madre, pues estoy contenta, ¿no? Muchos dicen que esto es para los pobres. Pues no es cierto, es para todo. Dicen, no, nosotros somos de otro rango social y pues
Todos los demás son de la plebe, ¿no? ¿Cuántos ricos son? Muy pocos. Todos los demás somos asalariados. Vemos muchos buenos resultados para toda la ciudadanía. Por eso estamos aquí, pero estamos contentos de poder tener este cambio con nuestra presidenta. Hay mucha... Pues bueno, eso es lo que dice, lo que piensa el pueblo que está en las calles, que recorre todos los días las calles, las banquetas, que no solamente ha decidido informarse por lo que dicen en TV Azteca, por ejemplo, sino investigar un poquito más allá y tratar de saber y de buscar y de tener por lo menos unas 2, 3 opciones, ¿no? Para poder tomar de ahí, pues, una decisión sobre qué es lo que van a querer apoyar. Porque les digo, en México no tenemos muchas opciones, francamente. Y no es que no tengamos opciones porque seamos una dictadura. En México es que no tenemos opciones porque son muy mediocres los opositores. Porque el PRI y el PAN, que fingieron ser oposición durante muchos años, en realidad nunca lo fueron. Y ahora nos estamos enfrentando a que, como siempre fue una farsa, pues ahora no tienen ni la menor idea de cómo ser oposición. Y para quienes quieren hablar de persecución política, luego viene Gloria Trevi, que es una artista completamente desligada de temas políticos y se lanza en contra del candidato más fuerte de la derecha mexicana, de Ricardo Salinas Pliego. Lo está demandando. $180 millones está demandando a las empresas de Salinas Pliego por difamación y encima lo tacha como lo que es evidente y lo que todos hemos dicho, como un personaje misógino, abusivo y que además, históricamente está demostrado que utiliza el poder de sus empresas de comunicación para dañar reputaciones a quien no cede a sus berrinches y caprichos. Mucho que un hombre con tanta supuesta educación y con tanto poder pueda ser tan descortés y tan agresivo con mujeres. Gloria, no puedo dejar de hacerte este comentario. La presidenta Claudia Sheinbaum también es acosada. Acosada quiere decir insultos reiterativos a través del tiempo por Salinas y por TV Azteca. ¿Qué crees tú? ¿Que este señor vea a una mujer y siente que es fácil joderla? ¿Qué piensas? Yo creo que este señor más que nada ve a cualquier persona y si no hacen lo que él quiere, los ve como si fueran sus enemigos. No es una situación únicamente sexista, ni tampoco es una situación de edad, no es una situación de poder, porque tampoco es que digas tú, estoy compitiendo con la gente que tiene el mismo poder que yo. Que es un ensañamiento personal. Es más, tú lo puedes ver en los tweets, o sea, simplemente si una persona le hace un comentario, hasta le contesta a la persona. Choquea mucho que un hombre con tanta supuesta educación y con tanto poder pueda ser tan descortés y tan agresivo con mujeres. Sí. O sea, y burlarse de su físico, burlarse de su estatus social, de tantas cosas. Sí. O sea, pero pues esperemos, de verdad, esperemos por el bien de México que el señor pues pague, porque imagínense qué padre todo lo que si el dinero es bien canalizado, se va a poder hacer pues para la gente más necesitada. Vean nada más, ¿no? Digo, ya está Gloria Trevi pidiendo que Ricardo Salinas Pliego pague lo que debe, los impuestos. Y ojo con este dato, porque aquí se cae completita la narrativa de la persecución política. Gloria Trevi no es política. No milita en Morena, Gloria Trevi no vive del presupuesto y aún así demandó a empresas de Ricardo Salinas Pliego por $180 millones en Estados Unidos, bajo cargos de difamación, daño moral y uso abusivo de plataformas mediáticas. El punto clave, la demanda no es contra un tuitero, no es contra un opinador cualquiera, es contra todo un conglomerado mediático acusado de utilizar su poder para destruir reputaciones, algo que ya ha sido documentado en otros casos. Y ahí te van como siempre los datos duros. En Estados Unidos, las demandas por difamación de este monto nada más prosperan si hay evidencia sólida, porque allá la carga probatoria es altísima. No es un discurso político, es un riesgo financiero real. Y lo mejor del caso es que la demanda haya sido en Estados Unidos, para que no vengan y digan que en México los jueces cooptados por Morena están perjudicando al pobrecito empresario, ¿no? Ahí te va otro dato clave. TV Azteca y Salinas Pliego
ya han perdido litigios previos por prácticas abusivas, campañas de desprestigio y violaciones a derechos laborales y mercantiles. Entonces, esto no es un hecho aislado. Y ahí es donde viene el patrón. Mujeres que no se alinean, mujeres que no se callan, mujeres que no ceden, terminan siendo blanco de ataques sistemáticos. ¿Casualidad? No, es una conducta reiterada. Por eso esto no le podemos llamar persecución política. Es una rendición de cuentas tal cual. Es un civil demandando a otro civil. Y ya cuando hasta figuras ajenas a la política empiezan a llevar a tribunales a los paladines de la libertad, nos queda clarísima una sola cosa. El problema no es el poder político. El problema es el abuso del poder económico y mediático. Y eso, miren, por más berrinches que hagan, no lo van a tapar con discursos. No se puede. Ya me parece que se terminaron esas épocas, esos momentos. Y Salinas Pliego lo único que está haciendo ahorita pues es muchos, pero muchos berrinches en todas partes. Saludos noticiosos a todos los que van llegando. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Oigan, antes de continuar, apenas vamos a la mitad. Una disculpita porque hoy, miren, no me puse ni una gota de maquillaje. Ustedes habrán visto, ayer traía un ojo muy rojo, lo traigo un poquito lastimado, entonces, pues hoy no hubo nada de maquillaje porque hay que dejar descansar el ojo, entonces, una disculpa, pero miren, con la información seguimos al 100%, impoluta la información el día de hoy. Y hablando de información, les tengo algo bien importante porque es necesario tomar en cuenta y a consideración que en México se confirma ya el primer caso de supergripe. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, aquí te va toda la información. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso en México de influenza AH3N2, subclado K, detectado en un residente de la Ciudad de México y diagnosticado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente no requirió hospitalización y ya se encuentra recuperado. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón han registrado repuntes de contagios. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos persistente, dolores musculares y articulares, fatiga intensa y, en algunos casos, náuseas, vómito y diarrea. La Secretaría de Salud confirmó el primer caso en México de influenza AH3N2, subclado K, detectado en un residente de la Ciudad de México y diagnosticado por el Instituto. Según lo que se dio a conocer, el paciente no requirió hospitalización, ya se encuentra recuperado, y países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón han registrado ya repuntes de contagios. Los síntomas, insisto, incluyen fiebre alta, tos persistente, dolores musculares y articulares, fatiga intensa y en algunos casos también náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, nomás para que se me cuiden, para que tengan cuidado, para que si pueden vacúnense contra la influenza, se pongan cubrebocas. Ahorita, bueno, a fin de cuentas es temporada, ¿no? Temporada de que andan ahí los bichitos y todos andamos con el moco de fuera además. Entonces, bueno, cuídense mucho, por favor. Y continuemos con la información. Continuemos, porque hay más. Ahora resulta que Donald Trump afirma que Europa lo prefiere como líder a los actuales mandatarios de la Unión Europea. Sí, Donald Trump ahora amenaza con que podría extender su poder hacia Europa. Donald Trump sube la tensión con la Unión Europea después de que se hiciera pública su estrategia de seguridad nacional en la que cuestiona la calidad democrática y el modelo político europeo. Ahora dice que él mismo podría convertirse en el nuevo líder de Europa. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha apoyado la integración europea y fortalecido la OTAN. Ahora, sin embargo, no solo hay serias dudas de que se mantengan esos principios, abriendo una crisis de confianza que nadie sabe a dónde puede llevar, sino que la Casa Blanca es más explícita que nunca en su voluntad de influir en las democracias europeas y con un Trump que hoy deja claro que no está nada falto de confianza para ello. Donald Trump sube la tensión con la Unión Europea después de que se hiciera pública su estrategia de seguridad nacional en la que cuestiona la calidad democrática y el modelo político europeo. Ahora dice que él mismo podría convertirse en el nuevo líder de Europa. Nueva York. Imagínense, el presidente de los Estados Unidos diciendo abiertamente que quiere ser el nuevo líder de Europa. De ese tamaño es la ambición, de ese tamaño es, pudiéramos decir, tal vez el proyecto político de Donald Trump, porque sí, hoy se siente todopoderoso y sobre todo después del poder que sintió
al poder aplicar aranceles a todas las naciones que quiso e intentar doblarlos a todos. Y sí, lo consiguió con muchos países, con muchos, excepto con México. Y ahora habla de convertirse en el líder de la Unión Europea. Tremendo lo que pasa, Tremendo lo que pasa y lo que empieza a decir Donald Trump, que cada día empieza a ser como más incierto, ¿no? Aquí viene el dato incómodo, además. Donald Trump no es popular en Europa, Las encuestas dicen que no lo es. Según Pew Research Center y Eurobarómetro 2025, más del 70% de los ciudadanos en Alemania, en Francia, España y Países Bajos tienen una opinión negativa de Trump. En Alemania el rechazo supera el 80% y en Francia 3 de cada 4 europeos lo consideran una amenaza para la estabilidad internacional. Entonces, parece que no, Europa no lo quiere de líder. Lo que Trump hace, como siempre, es confundir ruido mediático con respaldo popular. La supuesta estrategia para liderar Europa no es liderazgo, es intervencionismo político otra vez. Trump ha respaldado abiertamente a partidos ultraderechistas y euroescépticos como AfD en Alemania, Vox en España, Le Pen en Francia, Meloni en Italia. No para unir a Europa, sino más bien para fragmentarla. Ahora, la OTAN no depende de Trump, depende de 31 países. Y aunque Estados Unidos aporta cerca del 68% del gasto militar, pues Europa ya incrementó también su presupuesto de defensa en más del 30% desde el 2022, precisamente para no depender de un presidente pues ahí como que muy impredecible, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Trump no quiere liderar Europa. Lo que quiere es debilitar para negociar desde la fuerza, para imponer condiciones comerciales y romper consensos democráticos. Y ojo con esto, porque cuando un presidente dice que otros países prefieren que él los gobierne, no es liderazgo, es un delirio imperial. Europa no busca un salvador, Europa está tratando de protegerse de Trump. Y eso explica por qué hoy hay una crisis de confianza transatlántica, no por Europa, sino por Estados Unidos, que ya no es confiable cada vez que Donald Trump habla. Y muy similar nos está pasando en México también. Los embates constantes, las amenazas, este miedo, terror psicológico que quiere sembrar Donald Trump en América Latina, no solamente en México. ¿Para qué? Para recuperar el control de los Estados Unidos en toda la región, un control que fue perdiendo cuando empezaron a ganar gobiernos de izquierda. Entonces, pues, amenazas de Trump van a seguir y parece que no van a terminar pronto. ¿Y saben quiénes también van a seguir? Los plurinominales. Los plurinominales, el negocio sucio de la partidocracia mexicana, aparte de estos documentales que está haciendo El Soberano, y bueno, pues ahora le tocó a Ricardo Anaya. En el panismo tenemos a Ricardo Anaya Cortés. Yo tuve que estar fuera del país porque tenía clarísimo que en un asunto que no tenía ni pies ni cabeza, se lo iban a turnar a un juez de consigna y un juez de consigna te deja 2 años en el bote en lo que averiguan. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Y es que Ricardo Anaya es prueba de que cuando hay poder en juego, los principios se vuelven intercambiables, ¿sí? Eso fue más o menos lo que le pasó a Ricardo Anaya, lo que le pasa en realidad a muchos de los legisladores que hoy son plurinominales. El fondo del asunto es que muchos de ellos no existirían políticamente si no fuera gracias a la representación proporcional. Muchos de ellos hoy estarían a lo mejor en la cárcel o definitivamente
fuera del ojo público, sin nadie que los protegiera y nadie que pudiera ayudarlos. ¿Por qué? Bueno, pues es que es evidente. A todos nos ha quedado claro que el uso de plurinominales se ha utilizado únicamente para proteger a políticos. Y aquí viene el dato de por qué los plurinominales se aferran, miren, como si fueran unas garrapatas, para que no los quiten. Desde 1997, más del 80% de los dirigentes nacionales del PRI y del PAN han llegado al Congreso por la vía plurinominal, no por voto directo. Ricardo Anaya jamás ganó un distrito de mayoría para llegar al Senado. Jamás. Aquí te van los datos duros, ¿eh? Datos duros. Un senador plurinominal le cuesta al erario más de 4.5 millones de pesos al año, entre sueldo, asesores, viáticos y prerrogativas. Y no rinden cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque no representan a nadie. Porque no llegan por elección del pueblo, llegan por elección de los dirigentes del partido. Los plurinominales en realidad no existen tanto como para equilibrar la democracia. Existen para blindar cúpulas, para premiar lealtades internas, para rescatar a políticos quemados. Y sí, Ricardo Anaya es el ejemplo de ello. Cabeza de Vaca también, que lo iban a traer como plurinominal, pero no se pudo porque tenía ficha roja. Aquí es donde entran personajes como Ricardo Anaya. Porque cuando este señor dice que se fue del país porque había jueces de consigna, omite un pequeñísimo detalle. Él sí tenía carpetas de investigación, sí había denuncias, sí hubo transferencias trianguladas ligadas al caso Odebrecht-Pemex. Y sí votó la reforma energética que hoy finge criticar. Y aquí te van los datos incómodos. Ricardo Anaya votó a favor de la reforma energética del 2013, la misma que permitió contratos privados, endeudó a Pemex y abrió la puerta al saqueo, incluido el tema del huachicol fiscal. La votó la reforma Ricardo Anaya y hoy se dice perseguido, pero cuando él fue poder, cuando él estuvo arriba, miren, levantó la mano sin chistar. Y aquí está el fondo del asunto. Sin plurinominales, gente como Ricardo Anaya no existirían políticamente. Sin plurinominales, las cúpulas del PAN se extinguen. Por eso gritan dictadura, persecución y Venezuela. No es miedo a la justicia, es pánico a perder sus salvavidas, porque el negocio no es representar al pueblo. Su negocio es seguir cobrando sin que nadie los haya elegido. Y todos lo sabemos. Eso me parece que a todos nos ha quedado bien clarísimo. Y por eso vienen a meter una narrativa de dictadura. ¿Y saben qué es la nueva noticia ahora? Este congresista republicano, Carlos Jiménez, que constantemente lanza ataques en contra de Claudia Sheinbaum y del gobierno, y que al parecer pues es de los amigos de Alejandro Moreno, porque dicen lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahora este senador, este congresista, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de aliarse con el crimen organizado que trafica sustancias ilícitas hacia Estados Unidos desde Venezuela. A través de su cuenta de X, Jiménez escribió que la razón por la cual la administración mexicana apoya a Nicolás Maduro es porque sabe que si él cae, ellos también lo harán. Sí, haciendo alusión a que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo, a que la presidenta Claudia Sheinbaum podría caer si cae Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ahora les digo, traen esta nueva narrativa de que nos vamos a convertir en Venezuela, que estamos muy encaminados a convertirnos en una dictadura. Pero yo les tengo aquí, miren, una sola cosa, una sola cosita que tumba esa narrativa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ustedes creen que si México estuviera en el camino, es más, si México estuviera ya convirtiéndose en una dictadura de izquierda además, Estados Unidos, que está a un lado, lo permitiría? ¿Ustedes piensan que si México se fuera a convertir en una dictadura de izquierda, es más, no de izquierda, vamos a ponerlo así, ¿ustedes piensan
que si México se estuviera convirtiendo en Venezuela, ¿Donald Trump estaría tan contento con la presidenta de nuestro país, con la dictadora? Pues por supuesto que no. ¿Ustedes creen que si México se estuviera convirtiendo en Venezuela, Estados Unidos lo permitiría, siendo que somos socios y aliados y vecinos, literalmente de frontera? Por supuesto que no. Y aquí viene el detalle que el congresista Carlos Jiménez convenientemente omite. Primero, no existe una sola investigación, acusación formal, expediente judicial ni reporte de inteligencia público en Estados Unidos que involucre al gobierno de México con el crimen organizado venezolano. Ni el Departamento de Justicia, ni la DEA, ni el Departamento de Estado. Nada, absolutamente nada más que la imaginación de Alito Moreno. Estados Unidos sigue compartiendo además información de inteligencia con México en tiempo real. Si hubiera pruebas, no estaríamos hablando de tweets, estaríamos hablando de acusaciones judiciales y no las hay. Y ahí te va el dato incómodo para la derecha. Durante 2024 y 2025, México incrementó más del 25% de los decomisos de sustancias ilícitas con información compartida con agencias estadounidenses. Eso no lo hace un gobierno aliado con el crimen organizado, lo hace un gobierno que coopera. Datos curiosos. La relación México-Venezuela no es ni operativa ni criminal, nada más diplomática, como la tienen igualita más de 120 países. No es que nomás México tenga relaciones diplomáticas con Venezuela. No. Romper relaciones diplomáticas no es una política antidrogas, es propaganda pura. Datos claves. Cada vez que se acerca una negociación sensible, en este caso el TEMEC, aranceles, migración, aparece en nuestro país el mismo libreto. Acusaciones sin pruebas, lenguaje incendiario, presión mediática y cero procesos legales. ¿Por qué? Porque eso no es combate al crimen. Eso es política electoral estadounidense utilizando a México de gancho. Y mientras algunos congresistas andan tuiteando, pues el gobierno mexicano detiene, decomisa, extradita y golpea finanzas criminales. Y al final del día pasa lo mismo de siempre. Los hechos no respaldan el escándalo. Respaldan que cuando no hay pruebas, pues se grita. Y gritan porque los datos duros no les alcanzan. Esa es la realidad. No la quieren aceptar, quieren fingir demencia, se quieren inventar historias en su cabeza y bueno, eso no se vale. Daniel Cruz, un abrazote, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Fue tu cumpleaños ayer? ¿Cuántos cumpliste? Platícanos. Muchas felicidades. Por ahí vi que andaba también saludando a algún paisano de Zacatecas. Saluditos también, muchísimas gracias. Aquí los estoy leyendo. Que siga la oposición, más se hunden, pues es lo único que saben hacer. Hundirse, un día sí y al otro también. Y ahora ¿saben qué están haciendo? Están criticando al gobierno de Claudia Sheinbaum porque vienen los aranceles a China. Sí, el gobierno mexicano aprobó poner aranceles a China y la oposición está, miren, frotándose las manos. ¿Por qué? Pues porque dicen que eso va a afectar a los consumidores mexicanos. Y sí, tienen razón. Seguramente van a aumentar los precios de muchas cosas entrando el año con estos aranceles. Pero hay algo que están ocultando y que es más importante. Estos aranceles van a ayudar a que haya más empleo en México, a mejorar y a hacer crecer la industria mexicana y a que nuestra economía se fortalezca. Así lo explica también el senador Gino Segura. Escuchemos. Porque esta política arancelaria de nuestro gobierno y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que ver con que podamos defender a los empleos mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy tenemos diversas industrias que ha sido mermado por ciertas importaciones de otros países y que ahora con esta reforma, con estas actualizaciones de 1,463 fracciones arancelarias, estamos protegiendo con aranceles del 25 al 35% para ciertas fracciones. Bueno,
es importante mencionar que no es para todas las industrias ni es para todos los países. Es para países que no tienen tratado de libre comercio con nuestro país, con México, y para 19 industrias que está tratando de proteger el gobierno mexicano. Y es que en efecto los aranceles para diversos productos de países que no forman parte del TEMEC pues estarían imponiéndose para fortalecer principalmente la industria mexicana. Sí, los aranceles al final del día va a pasar lo mismito que se dijo que iba a pasar en Estados Unidos. Donald Trump le puso aranceles a México y ¿en qué terminó? Bueno, terminó en que aumentaron los precios para los consumidores. Sí, claro que va a afectar a los consumidores en México, pero también hay una razón, hay una lógica que se explica detrás de todo esto, y es que China quiso entrarle a una competencia que incluso se podría considerar desleal. ¿Por qué? Porque estaba metiendo sus productos ya terminados, que en México no generan empleo, no generan absolutamente nada, y los estaban metiendo con precios incluso por debajo del mercado. Y luego ya pues poquito a poquito los iban incrementando, ¿no? Para poder sacarles un mejor margen de ganancia. Pero eso empezó a ocasionar mucho desempleo, empresas e industrias que han empezado a quebrar, pues porque no hay manera de competir. No hay manera de competir contra China y los precios bajos. Y hay algo clave que la oposición deliberadamente esconde. Cuando habla de los aranceles a China, nos esconden algunas cosas. Y ahí te van, como siempre, los datos duros. México no está inventando nada raro. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Brasil ya tienen aranceles mucho más altos en contra de productos chinos, sobre todo en el acero, el aluminio, autos eléctricos, paneles solares y textiles. Y México era de los poquitos países grandes sin un escudo real. Entre 2019 y 2024, las importaciones de bienes terminados desde China a México crecieron más de 180%, mientras decenas de fábricas mexicanas cerraban o reducían los turnos. Eso no es libre comercio, a eso se le llama dumping, que es vender por debajo del costo para destruir al competidor. Yo pregunto, ¿no? Ahora que andaban manifestándose los campesinos para exigir precios justos y menos importación de Estados Unidos, ¿es lo que queremos? ¿Que se destruya la industria mexicana, el comercio mexicano, para favorecer otra economía que además no está dejando ni siquiera derrama en nuestro país? Ahí te va otro dato duro. Las 19 industrias protegidas concentran más del 4.2 millones de empleos directos en México. Textil, calzado, acero, electrodomésticos, autopartes. Si esas industrias se caen, no va a haber salario mínimo que alcance. Ahora, los aranceles no se aplican a insumos clave para exportar ni a países con el TEMEC. Es decir, no se va a frenar el nearshoring. Se va a seguir fortaleciendo y además México deja de ser nada más un ensamblador y volveríamos a fabricar. Y otra vez, ahí te va el dato incómodo para la oposición. Cuando Donald Trump puso aranceles, dijeron que era defender su economía, ¿no? Pero si México lo hace, dicen que es populismo. La diferencia es simple, ¿no? Allá es patriotismo y aquí les molesta que el empleo se quede en México. ¿Van a subir algunos precios? Sí, sí van a subir. ¿Va a haber más empleo, más industria y más inversión nacional? También es una consecuencia. Y esa es la parte que no quieren discutir, porque un país que produce termina de depender de ellos. Entonces, se termina beneficiando a los empresarios, se termina beneficiando al trabajador, que además ahora se va a ver doblemente beneficiado porque recordemos que no solamente siguen los incrementos al salario mínimo, sino que también, hay que decirlo, viene también la reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Qué va a pasar con el Temu? ¿Qué va a pasar con Shein, con estas aplicaciones? Bueno, Marcelo Ebrard nos lo explica. Marcelo Ebrard explicó durante su entrevista con Fórmula Noticias qué pasará con Shein y Temu luego de que se implemente la reforma de aranceles. De acuerdo con el secretario de Economía, se pagará lo justo por el calzado, juguetes y prendas de las tiendas en línea. Y es que la reforma de aranceles pondrá impuestos a los productos que provengan de China,
Corea del Sur, India e Indonesia. A lo mejor mantienes el precio, pero ya no tienes una ganancia tan grande, explicó Marcelo Ebrard sobre el IVA en los productos de tiendas como Shein y Temu. El impuesto se implementó para no generar desempleo en México, ya que estaría perdiendo mercado nacional ante la ofensiva de productos asiáticos. El objetivo de esta medida arancelaria, ¿cuál es? ¿O por qué se toma? Se toma porque tienes un inventario enorme en Asia de muchos productos, sobre todo terminados, como los vehículos. Lo que estamos viendo en los últimos meses es que el precio al que te los están vendiendo es para ganar mercado. Sí. Es decir, son precios bajísimos. Claro. Van a ganar mercado si no hacemos algo y van a ir creándonos desempleo en México. Marcelo Ebrard explicó durante su entrevista con Fórmula Noticias qué pasará con Shein y Temu. Bueno, pues así las cosas. Sí, ya les digo, aquí no les voy a yo a decir mentiras. ¿Para qué les digo mentiras? No tiene caso. Sí van a subir los precios de varias cosas, pero va a ser en beneficio otra vez de las y los mexicanos. No en beneficio de Claudia Sheinbaum ni en beneficio de la 4T, no. Estamos hablando de generaciones de empleo, industrias, comercios locales, artesanales incluso, que han tenido que empezar a cerrar porque vienen las cosas desde China y las venden más baratas y pues no hay manera de competir. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo le hace China. Yo no sé cómo le hacen para tener todo más barato y luego traerlo desde el otro lado del mundo, cruzar el océano y todavía venderlo más barato. No sé cómo le hacen, pero lo hacen. Y es lo que tenemos que empezar a hacer también en México. Y para ser honestos, es lo mismo que quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos. Estados Unidos quiere empezar a producir sus propias cosas y nomás venderlas a los demás, que es lo que hace China. China no compra. China nada más vende y reparte a todas partes, a todo el mundo. Bueno, eso quiere Estados Unidos que pase en su país y eso es lo que se empieza a trabajar en México también. No cerrarle las puertas a las importaciones, no. Simplemente establecer precios justos, competitivos y que México también, su economía se empiece a fortalecer. Que empecemos también a producir y a construir nuestras propias cosas, ¿no? Es lo que se busca a final del día. Y el chiste del día, vean nada más, el graciosito Felipe Calderón. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy no habría conferencia de prensa mañanera por el Día de la Virgen de Guadalupe y el expresidente salió a decir Virgen bendita de Guadalupe. Pues sí, Virgen bendita de Guadalupe, porque la tuta ya va a declarar en Estados Unidos que le rece mucho a la Virgencita a ver cómo le va. Jesús Esquivel le contestó, cuida mucho en la cárcel a mi amigo asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Pues sí. Y les digo, ya no nada más estamos hablando de Genaro García Luna, estamos hablando de lo que pueda declarar la tuta en Estados Unidos, que ya en México, sin estar en la cárcel ni nada, declaró abiertamente que la hermana de Calderón quería negociar con ellos. Imagínense lo que no dirá en Estados Unidos, ya estando preso. Y mientras tanto, para cerrar el día, vean nada más esto. El dólar. 18.01 pesos mexicanos. Eso cuesta el dólar. ¿No que íbamos a llegar a los 35? ¿Dónde quedó Venezuela, la dictadura que prometieron? No está. No existe, nadie la encuentra. ¿Esa dictadura que prometieron está con nosotros? Yo no la veo. Noticiosos, como siempre, muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas, como siempre lo hacemos. Gracias a mis suscriptores, gracias a mis moderadores y gracias a todos por sus comentarios. Yo soy Yasira Handal y te espero en un ratito más, como siempre lo hacemos, con más información. Bye bye.